Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos de estar nuevamente en esta oportunidad y quisiera entrar de lleno a la palabra de Dios. Antes vamos a orar para poner en las manos del Señor este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que has derramado sobre nosotros. Gracias por tu amor, tu bondad, la fortaleza que nos das en medio, Señor, de tanta aflicción. Padre, ponemos en tus manos a aquellos que están enfermos, ponemos en tus manos también las ofrendas, diezmos y aportaciones que tu pueblo trae al alfolí virtual. Te damos gracias, infinitas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado y la bendición que has derramado sobre nosotros. Recibe la gloria y la honra siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar el día de hoy sobre la hermosura del rostro. Esto va relacionado al corazón. Lo anticipo de una vez porque he estado predicando sobre tesoros del corazón. Y uno de los tesoros del corazón es el gozo que nosotros tenemos en nuestro corazón por la salvación tan grande que Dios nos ha dado. No pierdas el gozo. Fortalécete en el gozo del Señor. Que sea el gozo el que te mueva en medio de todo lo que pueda venir. Que no te interese tanto lo que está afuera, las circunstancias que vengan, sino que, y no seas motivado por circunstancias buenas o malas, sino que seas motivado siempre y fortalecido siempre por esa fuerza, por ese plan glorioso, por esa escogencia linda que el Señor nos dio a nosotros en su misericordia. Él nos escogió. Nosotros éramos lo vil, lo pobre, lo menospreciado, lo débil, lo que no era, para avergonzar a todo lo que era. Dios es fiel y Dios es bueno, y en Él estamos confiando, y bendigo tu vida para que la palabra del Señor te edifique en esta preciosa oportunidad. El mismo proverbista decía, el corazón alegre, el corazón con gozo, cambia el rostro. Mi corazón con gozo cambiará mi rostro. Mas el dolor del corazón, o por el dolor del corazón, el espíritu se abate, ¿verdad? Abatimiento, tristeza. Y definitivamente que una de las bendiciones sacerdotales que nosotros proclamamos, enseñamos y declaramos constantemente es la declaración de bendición sacerdotal que está en el libro de Números capítulo 6. Y vemos nosotros que una de estas, son tres, ¿verdad?, que están puestas acá, 6, 24, 25 y 26. Pero me voy a centrar en la segunda, la cual dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. El resplandecimiento del Señor en nuestra vida nos hará hermosos. El resplandecimiento del Señor y su gracia nos va a bendecir. Es el rostro del Señor el que nos va a bendecir, el verle a Él. La palabra misma dice que un día le veremos a Él cara a cara, le veremos a Él tal como Él es. Y cuando le veamos tal como Él es, habrá un efecto tan maravilloso en nosotros que seremos tal como Él es. Definitivamente que a la medida que nosotros tengamos un encuentro más, una comunión más intensa y vaya quitándose todo lo que nos estorba, vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ser el reflejo de su gloria y vamos a ver el reflejo, seremos como dice la Escritura, tal como Él es. Y ese es el propósito del Señor para nuestra vida. Por eso el día de hoy, cuando hablamos de rostro, estamos hablando, por supuesto, de la cara. Estamos hablando de identidad. Cuando tú tienes una identificación, la foto que te toman en esa identificación no es la foto de una mano, no es la foto de tus pies, no es la foto de tu estómago o tu espalda, es la foto de tu cara, la foto de tu rostro. ¿Por qué? Porque esa es tu identidad, es una identificación. El rostro simboliza identidad. La identidad, cuando tú sabes la identidad, sabes quién eres, la identidad te va a dar función y te va a dar un servicio. Esa función, el que sabe quién es, sabrá lo que tiene que hacer.
Por eso es importante que nosotros entendamos quiénes somos. Nosotros comprendamos que somos hijos, y si somos hijos, vamos a comportarnos como hijos. Si sabemos que somos ministros, nos comportaremos como debemos de ser, como los ministros que debemos de ser. Si somos delegados de parte de Dios y representantes del Señor, embajadores del cielo acá en la tierra, tendremos un comportamiento como debe de ser, tenemos una función. Por eso es importante que tú sepas quién eres, que tú sepas tu identidad, y tu identidad te la marca tu padre. La identidad que tengo yo, me la marcó mi papá. La identidad que mis hijas tienen, yo se las marqué. La identidad que tenemos nosotros, de hijos de Dios, nos las marcó nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y por eso nosotros estamos gozosos y contentos de lo que el Señor tiene en nuestra vida. Es cierto que la identidad es tan importante en una persona, y por eso déjame decirte que la identidad es importantísima, y por eso el diablo la ha atacado desde hace muchos años. Desde el libro de Génesis vemos un ataque terrible a la identidad de Adán y de Eva. Y vemos cómo la serpiente fue manipulando. Vimos cómo la serpiente viene y empieza a tener un diálogo con Eva en Génesis 3. Y le dice la serpiente a la mujer: ciertamente si ustedes comen ese fruto no morirán, contradiciendo la palabra que Dios había dado. Y luego le dice a la mujer: pues Dios sabe que el día que de él comáis, dice la Biblia que la estaba engañando. Hay una identidad, el diablo te quiere engañar con la identidad. Hay muchos que tienen una identidad engañada y por eso están con problemas y conflictos con su problema de identidad de género, porque han sido engañados. Desde este momento vemos aquí cómo Dios dice cómo nos enseña el Señor y cómo el enemigo la estaba fascinando y la estaba engañando. Y le dice: pues Dios sabe que el día en que ustedes coman, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo de ser como Dios, el cambiar la identidad de seres creados a ser dioses, fue lo que motivó, uno de los motivos que la serpiente utilizó para que Eva comiera ese fruto y para que se lo diera a su esposo Adán. Y vemos qué terrible, porque es una identidad atacada. Y por eso el Señor nos quiere enseñarnos y nos quiere decir quiénes somos. Y por eso el Señor nos enseña que el Padre nos da una identidad. Y vemos cómo Jesucristo, cuando Él sale de las aguas del Jordán, el Padre mismo le dice: este es mi Hijo amado. Cuando está en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado. Cuando el Señor está en la fiesta allá en Jerusalén, Él se oye la voz: este es mi Hijo amado. La identidad que tenemos del cielo viene para nosotros, para que sepamos quiénes somos. Y el Señor afirma nuestra identidad. El Señor es nuestro Padre Celestial. El Señor nos ha hecho sus hijos y nos ha mandado para hacer una labor aquí en la tierra. Somos sus hijos, pero esa identidad fue atacada. Y cuando esa identidad fue atacada, vinieron las consecuencias, y vemos cómo el Señor empezó a hablar, y le dijo el Señor a Adán estas palabras: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual yo te ordené, diciendo: no comerás de él, la tierra donde tú estás te será maldita, habrá maldición por tu causa, y con tu trabajo vas a comer de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te va a producir, y comerás de las plantas del campo. Vemos cómo todas estas cosas el Señor, y quiero que te recuerdes, porque esto es como reenseñarte algunas cosas que te he enseñado y que he tocado en previas oportunidades que el Señor me ha dado el privilegio de enseñarte. Vemos nosotros cómo por ese engaño, por esa identidad afectada, vinieron consecuencias. Las consecuencias que vinieron fueron una maldición sobre la tierra. Vinieron espinos, como producción de espinos. Vino como consecuencia que el hombre tuviera problemas. Vimos que más adelante le dice el Señor, el Padre o el Dios poderoso, le dice a Adán: con el sudor de tu rostro, acuérdate,
tierra con maldición, espinos producidos por la tierra, sudor de tu rostro. Acuérdate de todas estas palabras. Con ese sudor de tu rostro vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Le da esto el Señor y se lo dice a Adán: te saqué del polvo y al polvo volverás. Y cuando vemos esto nos damos cuenta que terribles consecuencias que vinieron, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir: maldita será la tierra, espinos y abrojos producidos por ella, sudor en el rostro, volver a la tierra, polvo al polvo. Y vemos nosotros, amados hermanos, que es interesante porque cada vez que hay una sudoración profusa en nuestro rostro, por lo general puede ser por temor, puede ser por una enfermedad, puede ser porque estamos nerviosos, puede ser porque estamos trabajados, las glándulas del sudor están en el órgano más grande del cuerpo humano, que se llama la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo, la superficie de la piel. Está catalogada como órgano, así como el estómago, los pulmones, el corazón, los riñones, todos los órganos de un cuerpo. La piel es parte de un órgano, es un órgano, y es el órgano más grande del ser humano. Es un órgano de protección que protege el cuerpo, pero dentro de esa protección y dentro de esa piel están las estructuras que producen sudor, que le llamamos las glándulas sudoríparas. Estas sirven para equilibrio, sirven cuando hay una enfermedad, sirven para sacar toxinas, sirven para equilibrar la temperatura del cuerpo. Cuando la temperatura está muy alta, la producción de sudor se incrementa. Cuando hay un metabolismo elevado, porque las personas están ejercitándose o están trabajando, también el sudor sale. Para sacar toxinas, el sudor sale. Hay muchas intoxicaciones que se producen a través del sudor. Hay una enfermedad que se diagnostica por una prueba de sudor que hacen que la piel sude. Es una enfermedad congénita que se llama fibrosis quística, cystic fibrosis. Es una de las maneras como los médicos pueden detectar que hay una enfermedad en el cuerpo. Quiere decir, amados hermanos, que todas estas cosas que nosotros vemos fueron, y lo que estamos pasando, y la fatiga y el sudor y todas las cosas que el hombre tiene, los afanes, vinieron como consecuencia de que el hombre le falló a Dios. Y más adelante le dice: volverás a la tierra, polvo al polvo. Y luego le dice a la serpiente, escucha esto, porque viene una enemistad entre la serpiente y el hombre que fue la causante de esta caída. El Señor le dice a la serpiente: por cuanto has hecho esto, tú serás maldita más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le estaba diciendo a la serpiente que su dieta iba a ser el hombre muerto, la carne. Por eso y no estoy hablando de la serpiente orgánica, de esta serpiente que conocemos nosotros, estoy hablando de la serpiente antigua. Estoy hablando de la declaración que el Padre dice y que el Padre enseña acá, que Dios enseña aquí. Y aquí, qué terrible, qué tragedia, que todo lo que se perdió, todas las cosas y las promesas que se perdieron, como Adán fue una puerta para que viniera problema de pecado, y con el pecado viniera la muerte. Y vemos todas estas consecuencias. Pero Dios es bueno, pero Dios es maravilloso. Pero Dios, hermanos amados, es la esperanza. Aunque estés con aflicciones, aunque estés en proceso de muerte, aunque estés en situaciones difíciles, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios te sostiene. El amor de Dios se recuerda de ti. Y dice la palabra que Dios tuvo un plan de salvación. Y dice el salmista que el Señor
es maravilloso, nos ama como un padre ama a sus hijos. Luego dice, Él sabe de qué estamos hechos. El Señor conoce nuestra naturaleza, conoce nuestra debilidad, conoce nuestras consecuencias, conoce nuestra genética, nuestra baja naturaleza, conoce nuestros problemas, pero Él todavía así con estos defectos que nosotros tenemos, Él nos ama, Él nos bendice y nos llena de su gracia y su misericordia. Y dice la Escritura, porque Él sabe de qué estamos hechos, y dice la Biblia, y se acuerda de que somos solo polvo. Y se acuerda de nosotros. El Padre Celestial se acordó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ama y mandó a su Hijo para bendecirnos. No escatimó ni siquiera a su propio Hijo, y su Hijo vino para darnos salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. El Hijo vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. El Hijo vino a dar salvación, a dar la palabra que el Padre le había dicho que diera. El Hijo vino a rescatar a lo que el Padre le había dado. Él se paró un día en una oración y él dijo, Padre, de los que tú me diste, ¿quiénes fueron ellos? Fuimos nosotros. Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición que ya venía perdido. Entonces, y se refería a Judas ahí. Entonces, cuando el Señor viene y nos está marcando, nos está enseñando, vino una misión del Padre. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos según el previo conocimiento, lo dice Pedro, la presciencia del Padre, del Dios Padre. Y el Señor vino a hacer esto, y vino a hacer su plan, y vino a entregar su vida. Él dijo, a mí no me quitan mi vida, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Estaba hablando de lo que Él iba a hacer, del sacrificio que Él iba a hacer, de cómo Él iba a pagar el justo por los injustos en ese sacrificio, en esa cruz. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó al huerto del Getsemaní, donde empieza el trato, donde empieza el proceso de salvación y de paga para nosotros, dice la Escritura, diciendo el Señor Jesús al Padre en ese lugar, el más difícil, el tiempo más difícil que pasó nuestro Señor Jesucristo, viene y le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, lo que venía para Él, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aleluya. Gloria al Señor. Él entregó la voluntad del hombre, entregó la voluntad de la mujer o de la presión de grupo, y entregó la voluntad de la serpiente. Por eso es que fueron 3 veces. El Señor pagó. Así como cuando Pedro le negó 3 veces le preguntó el Señor a Pedro, le hizo la pregunta de amor. Y por eso vemos nosotros, hermanos, que todos nosotros fuimos rescatados y la deuda fue cancelada y fuimos redimidos, y el Señor pagó con sangre lo que a nosotros nos tocaba pagar. El acta de los pecados, el acta de condenación fue anulada. La Biblia nos enseña que el Señor nos compró. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos con precio de sangre adquiridos por el Señor. Y aquí vemos lo maravilloso que el Señor, el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, le entrega al Señor su voluntad. Y entonces cuando Él hace esto, se le aparece un ángel del cielo y lo fortalece. Y estando ya en ese momento empieza el proceso de muerte del Señor. Recuerda que la muerte de Cristo nos da vida a nosotros. La paga del Señor nos compra a nosotros. Cuando el Señor se humilló y llevó cautiva la cautividad, el Señor lo hizo para que nosotros pudiéramos ser levantados, para que nosotros pudiéramos ser salvos y poder invocar su nombre. Cuando vemos esto, dice la palabra que el Señor, estando en agonía, oraba con mucha fuerza, con mucho fervor. Y aquí vuelven a aparecer las palabras que te mencioné, que a Adán le habían dicho que el sudor de su rostro iba a ser como una maldición. Viene y empieza, dice, y el sudor del Señor
el rostro del Señor empezó a sudar. Por eso tenemos que ver ese sacrificio y apreciar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, recordarlo cuando comemos el pan y el vino, cuando tenemos la comunión, la cena del Señor, entender y volverlo a rumiar y volverlo a recibir y volverlo a entender y volverlo a compartir de que la salvación que tenemos es maravillosa y es grande y la esperanza que tenemos en Dios es poderosa. Estando en agonía oraba mucho y el fervor y su sudor se volvió como gotas gruesas de sangre. Ese sudor que le habían dicho al hombre empezó a desaparecer y se empezó a convertir en el rostro de nuestro Señor, de mi Señor, como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Él estaba redimiendo, su sangre estaba derramándose en ese momento. Es una de las razones por las cuales se derramó la sangre del Señor. Y vemos que se derramó de su rostro cuando estaba orando fuertemente en agonía. Ahí no le habían golpeado todavía ningún soldado romano, ahí no lo habían golpeado, no lo habían inmolado, no, pero él empezó, ahí la agonía de él empezó con esa oración ferviente. Empezó a rescatarnos nuestra redención. Aún recuerdo cuando hace 3 años, precisamente en el mes de septiembre, hace 3 años visité Israel y estuve en ese lugar y me conmoví tanto de recordarme que ahí fue donde mi Señor empezó a derramar. Bueno, uno de los derramamientos de Él lo hizo ahí, en ese lugar, de su rostro con sudor y de su sudor en gotas de sangre para pagar la salvación que yo estoy gozándome y recibiendo y confesando y predicando y que por muchos años la he tenido en el fondo de mi corazón. Dios es bueno. Dice la palabra que después de todo esto, el Señor empieza en un proceso de pagar. Y en Mateo 27 dice la Biblia que los que estaban ahí empezaron por burlarse de Él, fabricaron, dice, una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y se arrodillaban delante de Él, haciéndole burla, diciendo salve, saludándole, Rey de los judíos. La palabra salve es una palabra que significa un saludo respetuoso. Es una palabra que se habla en el latín y en el idioma italiano también. Cuando una persona, usted no le dice chao para decirle, para saludar a una persona informalmente, pero para saludarle formalmente, usted le dice salve en latín o italiano. Pero estos estaban burlándose del Señor. Estaban burlándose de Él tremendamente y sin saber que lo que estaban haciendo es que estaban siendo parte del plan de salvación. El mismo enemigo es un siervo de Dios, es el mismo diablo y el mismo enemigo, el mismo Satanás que vino a hacer estragos en la casa de Job. Fue usado para que Job se quedara sin nada, pero era un proceso de parte de Dios para que Dios fuera conocido más en una forma diferente por ese hombre que un día le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y le dieron el doble de lo que él tenía. Dios es bueno y Dios es fiel, y todas las cosas que nos suceden a nosotros, los que amamos a Dios, que estamos llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien, aunque no las entendamos, aunque sean malas, aunque sean diferentes. Hoy precisamente estoy recordándome de que en la mañana tuve una conversación con una persona que amo mucho, un hombre que estuvo aquí conmigo ayudándome en la alabanza, y fuimos hace muchos años, 13 años precisamente, fuimos a República Dominicana para que allá en la embajada a él le dieran una visa. Ya había trabajado con nosotros, llevaba yo papelería, llevaba documentación, llevaba yo el respaldo para poder ayudarlo, y se nos cerraron las puertas de la embajada. La embajada nos cerró las puertas, no lo entendíamos, no, me vine triste, él se quedó triste. Y han pasado muchos años y el día de hoy estábamos viendo cómo sus hijos, uno de ellos es misionero, que en este año, este mes, él se viene para servirlo. Vamos a apoyar en la obra misionera de parte de nuestra congregación.
y cómo sus hijos han sido bendecidos, levantados, cómo Dios lo llevó en el lugar y en el momento preciso lo dejó allá, porque el que estaba de líder en ese lugar tenía que irse a pastorear a otro país y Dios lo deja y lo prospera, y hasta ahora ha sido una bendición para mí, ha sido una bendición para mi hija que vive en ese país, y no entendíamos en ese momento, pero ahora entendemos. Han pasado el tiempo y el Señor nos ha explicado y nos ha bendecido, y por eso sabemos que cuando yo he predicado que el Señor nunca cierra una puerta sin abrir otra, es porque cuando Dios dice no, es porque no nos conviene. Y Dios es fiel y Dios es bueno. Y aquí vemos a unos romanos burlándose del Señor sarcásticamente, poniéndole una corona de espinas, sin saber que lo que el Señor estaba pagando la deuda que Adán había fallado, y que el hombre había fallado. Y dice la palabra en Oseas capítulo 13, versículo 14, los libraré del poder de la muerte, del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vida. Más adelante el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida es la muerte en victoria cuando el Señor resucitó. La victoria que nosotros tenemos, ese Cristo que está vivo, el Jesús maravilloso que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que nos da la victoria, y por eso estamos gozosos nosotros que somos sus hijos. Cuando el Señor nos habla a través de Salomón y dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscan mi rostro, el buscar el rostro del Señor, el estar con Él, el meterse en comunión con Él, el estar constantemente atendiendo su palabra. Yo sé que tú estás atendiendo su palabra. Hoy no es un día común en que las personas están yendo a la iglesia. Tal vez es un día que mañana te toca difícil trabajar, o tal vez hoy fue un día difícil para ti en tu trabajo, pero estás escuchando la palabra del Señor y estás buscando su rostro, estás buscando que Él te hable, estás buscando que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia. Dice, buscan mi rostro y se arrepienten de sus caminos malos, se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y voy a sanar su tierra. Ese es el Dios poderoso que sana los lugares donde nosotros estamos, que sana nuestra familia, que sana nuestro trabajo, que sana nuestra empresa, que sana donde nosotros estamos. Somos influencia donde estamos, espiritual de bendición. Y luego dice, ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Dios es poderoso. Por eso nuestra actitud, amados hermanos, debe ser una actitud como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto. ¿Qué es el rostro descubierto? Es sinceridad, es presentarnos tal y como somos. El Señor sabe cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado, nuestra iniquidad, como se presentó David en el Salmo 51, cuando le dijo al Señor, Señor, mi pecado está siempre delante de mí, Señor, purifícame con hisopo. Tú amas la intimidad, el que es sincero delante de ti. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Y cuando nosotros venimos con Él, venimos con el rostro descubierto, venimos confesando, venimos reconociendo, venimos arrepentidos delante del Señor, contemplando luego cada vez que llegamos con Él, contemplando como en un espejo. ¿Qué es eso? El reflejo, como en un espejo, la gloria del Señor. Y a través de ese movimiento que estamos, de ese proceder que estamos haciendo, a través de esa entrega que estamos teniendo, estamos siendo transformados a la misma imagen del Señor, de gloria en gloria,
como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué te estoy hablando en esta oportunidad? Que a la medida que tu rostro busque el reflejo del Señor, a la medida que seas tú presentándote, por eso dice la palabra en esa bendición sacerdotal tan hermosa, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea un encuentro cara a cara, así como cuando Moisés se acercaba en la tienda de reunión con el Señor, las personas que lo miraban salir de la tienda quedaban impresionados con lo que él reflejaba, y él tenía que esconder su rostro de los demás porque su rostro era diferente a los demás. Así como el Señor Jesucristo, cuando lo vemos en el monte de la transfiguración, cuando él empieza a orar y dice que empezó a transformarse y su rostro se resplandecía. Así es lo que el Señor está haciendo con nosotros, así es el proceso que nos está tallando a su imagen. La palabra dice en Romanos capítulo 8 que nosotros fuimos predestinados para ser como la imagen del Señor, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también, a los que conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él llegue a ser el primogénito entre muchos hermanos. Hay un trabajo en nosotros, nos están arrancando las cosas que no funcionan, que no están bien delante del Señor, nos están quitando lo que es un estorbo, así como el que hace la obra de arte, cuando empieza a quitar las cosas que no están bien, porque Él ya tiene, ya la imagen está en Él. Y entonces así es lo que el Señor está dándonos y nos está bendiciendo, haciéndonos a imagen de gloria en gloria como por el Señor. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Por qué te estoy predicando esto en esta oportunidad? Brevemente, que el Señor me está dando, porque quiero recordarte la salvación que tienes, que es grande. Quiero recordarte cómo cayó el hombre y cómo el hombre y todo esto vino arrastrándose y cómo las cosas vinieron, la maldición de la tierra, los espinos, el sudor del rostro, las cosas terribles que vinieron. El polvo eres y al polvo volverás, pero el Señor se acuerda que somos polvo. Mandó a su Hijo, se recordó de nosotros, nos vino a rescatar y tenemos la bendición que el Señor, con ese ferviente estado de oración en ese huerto, empezó a sudar, y con ese sudor, el sudor se convierte en gotas de sangre, pagando por nosotros, cayendo en la tierra, y empezó la bendición de nosotros en ese lugar. Esa salvación hermosa que el Señor nos ha dado, te la estoy recordando hoy, la corona de espinas que el Señor portó. Cuando Él resucita, nos da vida eterna. Cuando Él resucita, nos da la victoria, nos da la autoridad que le fue dada a Él por esa resurrección. Ese es el poder que nosotros tenemos, que tenemos la bendición del Señor. Esta salvación tan grande que recordamos cada día que venimos al Señor y venimos a predicar y venimos a pedirle, Señor, que queremos su luz, queremos ver la luz y queremos ser bendecidos por lo que el Señor tiene para nosotros. Y esa salvación nos da un gozo. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que no te muevas por las cosas que vienen, las circunstancias sean buenas o sean malas, sino que te muevas por ese gozo y esa fortaleza que viene de la salvación tan grande que el Señor te ha dado. Y luego recuerda que cuando tienes gozo en tu corazón, el tesoro del gozo, porque estoy hablando de tesoros del corazón. Te hablé el domingo del tesoro de la palabra y te hablé de las cosas hermosas que tenemos en nuestro corazón. Y un tesoro de nuestro corazón es ese gozo que tenemos de la salvación tan grande en Cristo Jesús. Y ese gozo que tenemos, esa alegría, se torna en una hermosura en nuestra identidad, y vamos a reflejar una identidad de gozo por el gozo eterno que tenemos, y tendremos la bendición de ser bendición para otros. Que el Señor bendiga tu vida en esta preciosa noche, y quiero orar si alguna persona el día de hoy se quiere
reconciliar con el Señor Jesucristo, o si quiere el día de hoy hacer esa oración de fe, el día de hoy bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu familia. Te di preciso lo que el Señor me permitió que te diera este pensamiento en esta oportunidad, pero con todo mi corazón quiero invitarte, si tú necesitas el día de hoy salvación, el Señor te la puede dar. Lo único que necesitas hacer es reconocer tu pecado, arrepentido, para que el Señor te ayude a seguir adelante. Y en el nombre de Jesús voy a orar por ti, voy a orar por aquellos que en el día de hoy se rinden a Jesús, o aquellos que el día de hoy reconcilian con el Señor Jesucristo. Inclina tu rostro ahí donde estás, y tú que estás conmigo, que ya gozas de esta salvación, te pido que me acompañes en oración en este momento. Solamente dile al Señor: Señor Jesús, perdóname, yo soy un pecador. Señor Jesús, en este momento me rindo a ti. Te pido que me ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, abro mi corazón y recibo esa salvación. Recibo, Señor, lo que tú pagaste por mí en esa cruz del Calvario. Recibo, Padre, lo que tú me has dado. Abro mi corazón y me rindo a ti. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber pagado por mí en esa cruz. Señor, perdóname. Yo me alejé de ti. Fui cristiano, pero me alejé. Y hoy regreso y reconcilio contigo. Gracias, mi Dios, por esa salvación. Y no me soltaré de tu mano más. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Si hiciste esa oración y necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, mándanos un mensaje a los datos o los números que aparecen en pantalla, o mándanos un mensaje por los medios sociales, como tú lo ves, como tú lo estás viendo ahora. Bendigo tu vida y bendigo para que ese tesoro del gozo precioso de la salvación sea un reflejo del Señor y la alegría de Dios, hermosura de Dios, para que otros vean que tú tienes algo diferente. En el nombre de Jesús, el Señor bendice tu corazón, el Señor bendice tu familia, el Señor bendice tu casa, el Señor bendice tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Y Padre amado, fiel amigo, hermoso, hermoso. Y una cosa pido, y esa buscaré, solo habitar aquí por siempre. Quiero estar contigo, postrado a tus pies, y solo habitar aquí por siempre. Y Padre amado, fiel amigo, hermoso,
hermoso. Y una cosa pido, y esa buscaré, solo habitar aquí por siempre. Quiero estar contigo, postrado a tus pies, solo habitar aquí por siempre. Padre amado y fiel amigo, hermoso, hermoso. Y Padre amado y fiel amigo, hermoso, hermoso. Enamorado estoy, hermoso, hermoso. Cuando te miro a ti, mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Cuando te miro a ti, enamorado estoy, hermoso, hermoso. Cuando te miro a ti, mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Y todo lo cambias, todo transformas, y nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambiarás, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Y todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambiará, tú me cautivas, nunca seré igual cuando te miro a ti. Cuando te miro a ti, cuando te miro a ti, tú hermoseas todo.